Gracias a Dios por darme el privilegio. Para mí es un privilegio compartir el mensaje de nuestro Dios con todo aquel que lo necesita. Cuando usted está allí y se une a este live es porque usted necesita una palabra de parte de nuestro Dios y el Señor lo colocó allí para que recibiera este mensaje. Hoy vamos al Evangelio de Marcos con una historia bastante buena que está allí. Digo buena porque resulta a muchos les resulta difícil hacer esto o tomar la decisión correcta en el momento correcto. Vamos a hablar acá en el Evangelio de Marcos capítulo 10. Capítulo 10 vamos a estar leyendo desde el verso 17 y vamos a leer hasta el verso 27. Dice así: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Este joven, vemos aquí la historia del joven rico. Un joven que se postró, le salió al encuentro del Señor, se hincó de rodillas delante de la presencia del Señor y le hizo una pregunta al Señor: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquel hombre estaba interesado en algo, sabía lo que Jesús vino a predicar, lo que estaba ofreciendo. Un joven rico, un joven que tenía dinero. Jesús le dice los mandamientos. Si tú quieres hacer algo para heredar la vida eterna, cumple con los mandamientos. Es así de fácil, cumple con los mandamientos. Si tú quieres hacer algo para obtener la vida eterna, cumple con los mandamientos. No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Es así de fácil, cumple eso. Y aquel hombre le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Allí relata el escritor de este evangelio, que es Marcos, uno de los discípulos de Jesús. Recordemos que este evangelio, el evangelio de Marcos, fue el primero de los evangelios que se escribió. Marcos, un discípulo del Señor, un buen día, el Espíritu lo inquietó a escribir, le recordó todo lo que había aprendido con el Maestro
y todo lo que había vivido con el maestro, todas esas historias, y el Espíritu lo inspiró a contar esta historia. Les recordó este pasaje de su vida de enseñanza que el maestro le había dejado. Y aquel hombre se postra, sale al encuentro del Señor, como lo relata el evangelista Marcos en ese momento, que delante de la presencia del Señor se postró y le hizo esa pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Un hombre que sin duda alguna tenía conocimiento de las Escrituras, porque ¿qué pasaba? ¿Cuál era la cultura en ese momento de los israelitas? Los israelitas en ese momento, su cultura es cuando nacía un niño, tenía que cumplir toda, lo instruían completamente desde su niñez en el camino del Señor, en el aprendizaje de las Escrituras. Desde circuncidarlo al 8º día de nacimiento, luego cuando ese niño a los 5 años ya comenzaba el estudio de las Escrituras, comenzaba a ir a ser preparado, y los encargados en primera instancia de instruir a ese niño en el camino del Señor eran sus padres, o son sus padres, hasta hoy son sus padres. Dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces los padres eran encargados en primera instancia de darle de educación a esos niños e instruirlos en el camino del Señor. Y este joven rico que fue a postrarse de rodillas delante de la presencia del Señor tenía conocimiento de eso, porque a los ricos en ese tiempo se les era más fácil, podían optar a los mejores maestros, podían ir a las mejores escuelas. Eso no es desde ahora, eso no es de ahora solamente que los ricos obtienen ese tipo de beneficios ahorita, van a las mejores universidades, a las mejores escuelas, porque tienen cómo pagarla, con su dinero lo pagan y eso está allí, pues ellos tienen ese privilegio. Ese privilegio lo tuvo este joven rico, este hombre que se postró delante de la presencia del Señor y tenía conocimiento de las Escrituras. Y el Señor le dice los mandamientos: si tú quieres hacer algo para heredar la vida eterna, cumple con los mandamientos. Hasta hoy la Escritura nos enseña eso, que si tú quieres hacer algo para heredar la vida eterna, cumple con los mandamientos. Cumple con los mandamientos, son 10. Allí están, cumple con ellos. Pero dice la Escritura también que si fallas en uno, ya te haces transgresor de toda la ley. Entonces, sigamos aquí en el Evangelio de Marcos, vamos por el verso 20, dice: entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Y relata el evangelista Marcos: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Oye, qué rudo, qué difícil para este hombre. Dice allí: pero él, afligido por esta palabra, se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. He allí el detalle. Él va delante de la presencia del Señor: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice: los mandamientos, anda, cúmplelos. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dice el joven al Señor. El Señor, relata el evangelista, que cuando obtuvo aquella respuesta, lo vio y le amó y le dijo: bueno, una sola cosa pequeñita te falta, solo una cosa pequeña te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y ven y sígueme tomando tu cruz. Dice la Escritura que aquel joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones, tenía mucho dinero, y le era difícil a aquel hombre desprenderse de todo lo que tenía. Por eso se fue muy triste cuando el Señor le dice: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y ven y sígueme tomando tu cruz. Relata el evangelista Marcos aquí en la historia del joven rico.
El hombre se fue muy triste. Y el Señor se voltea hacia sus